Buen día, licenciados, buen día, compañeros. Este día mi compañera Mónica Cerón, Sara Quintanilla, Fátima Sea y mi persona Flor Rodríguez les vamos a hablar acerca de cómo actúan los diuréticos en las nefronas. Bien, para empezar vamos a definir nuestros objetivos, que sería determinar y conocer el concepto de diuréticos, así también explicar sus mecanismos de acción, conociendo cómo influyen estos en las nefronas, así también conocer la anatomía del sistema uterino, explicar y conocer las diferentes enfermedades que existen y conocer las prevenciones de salud. Como introducción tenemos que los diuréticos son fármacos que estimulan la excreción renal del agua y electrolitos como consecuencia de su acción perturbadora sobre el transporte iónico a lo largo de la nefrona. Para empezar, vamos a definir el concepto de diuréticos. Se conoce que son fármacos o también conocidos como pastillas de agua que ayudan que aumentan la diuresis y estos ayudan a estimular la liberación de sal y el agua de los riñones, ya que ayudan a eliminar el sodio del cuerpo. La utilidad de los diuréticos y su espectro de acción. Como ya mi compañera dijo que son los diuréticos, estos constituyen uno de los grupos de fármacos más utilizados en la práctica clínica habitual. Son agentes que se disfrutan de un amplio espectro en indicaciones en medicina, ya que estos son bastante utilizados porque estos actúan en los riñones y aumentan la producción o excreción de orina para normalizar desórdenes en la distribución de líquidos corporales que conducen a estados edematosos. Los diuréticos más utilizados o como los más conocidos son utilizados, ¿verdad?, para la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, entre muchas otras. El mecanismo de acción. Los diuréticos son pastillas que por sus efectos sobre la función tubular renal pueden generar modificaciones significativas en la composición hidroelectrolítica del organismo. De ahí el conocimiento de su mecanismo de acción. Estos medicamentos, como ya les había explicado, actúan en el riñón, inhibiendo la reabsorción de sales y agua en las células epiteliales de los túbulos a diferentes segmentos de la nefrona. Su naturaleza de acción ha sido extensamente estudiada, conociéndose para muchos de ellos que el lugar de la nefrona donde se produce su efecto, así como el sistema de transporte, afectan. Sin embargo, el mecanismo de acción de los diuréticos de uso más común en la práctica médica. Fisiología renal. El aparato urinario consta de 3 órganos, que son los riñones, vejiga y uréteres. La unidad funcional en el interior de los riñones se llama nefrona. Los riñones filtran lo que viene siendo el plasma sanguíneo y producen orina, por lo cual se excretan los productos de desechos metabólicos. Otra de sus funciones es la de reabsorción de glucosa y aminoácidos a partir del filtrado plasmático, como también regulan la entrada de calcio y fosfato. Los riñones filtran un líquido parecido al del plasma a través de los capilares glomerulares hacia los túbulos renales. A esto se le conoce como filtración glomerular. Conforme a esto, pasa por los túbulos y se reduce su volumen y se modifica su composición por el fenómeno de reabsorción tubular y secreción tubular. Todo esto para formar la orina que entra en la pelvis renal. El recorrido de la orina va desde la pelvis siguiendo la vejiga y termina siendo expulsada hacia el exterior mediante la micción. Enfermedades de los riñones hay muchas, y entre las más comunes están las lesiones agudas y crónicas de la misma, como son la nefropatía diabética, síndromes nefróticos y el riñón poliquístico, obstrucción e infección de vías urinarias, cánceres de riñón, y cuando esto ocurre, la función de estos órganos es disminuirla a tal punto de que dejan de funcionar para conservar la salud del individuo. Como dijo mi compañera, los órganos de
el sistema urinario son los siguientes: los riñones, las porciones pélvicas de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Para empezar, los riñones. Dice que los riñones son los órganos encargados de la formación de la orina. Tienen una forma de frijol y están situados en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Les voy a hablar un poco sobre las funciones que tienen los riñones. La primera es regular la concentración de solutos en el líquido extracelular, regular el volumen de los líquidos corporales, excretar productos de desecho metabólico, y sustancias extrañas, producir y secretar la eritropoyetina, hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Otra función es producir y secretar la renina, y que es la hormona que participa en la regulación de la presión arterial. Y como última, regular la producción de vitamina D. Otro de los órganos del sistema urinario son los uréteres. Este conducto es por el cual desciende la orina desde el riñón a la vejiga. Se divide en 4 porciones, la primera es la porción abdominal o lumbar, que son los primeros 9 centímetros, 9 a 11 centímetros. La otra porción es la porción ilíaca, que mide de 3 a 4 centímetros. Está la porción pelviana con unos 13 a 14 centímetros. Y por último, la porción vesical, la que conecta con la vejiga, de 10 a 15 milímetros. Otro es la vejiga, que es el órgano que es el encargado de almacenar la orina que proviene del uréter. Está situado en la pelvis, detrás del pubis, y tiene una forma globosa u ovoide, dependiendo que si está llena o está vacía. Sus dimensiones son de 11 a 12 centímetros de diámetro vertical y de 8 a 9 centímetros de diámetro transversal. Y por último, de 6 a 7 centímetros de diámetro anteroposterior. Otro es la uretra, que es el conducto por el cual la orina, después de un tiempo almacenada en la vejiga, que dijimos que era el lugar donde se almacenaba, es expulsada al exterior. Las enfermedades del sistema renal de importancia médica. La mayoría de las enfermedades renales atacan las nefronas, las cuales se encuentran y son las encargadas de purificar y filtrar la sangre para regular el agua y el sodio del cuerpo. Dentro de las enfermedades está el cáncer renal, que es el tipo de carcinoma de la célula renal que se forma en las membranas que recubre los tubos diminutos que están dentro de los riñones. En carcinoma de los riñones ha sido resistente a diferentes tratamientos y fármacos. Por ello, el tratamiento para este tipo de cáncer es pues muy difícil, ¿verdad? Comúnmente el cáncer de riñón no demuestra síntomas a principios, pero con el tiempo se pueden mostrar diferentes síntomas, como sangrar al orinar, un bulto en el abdomen, pérdida de peso, dolor en el costado que no desaparece. Así también está la enfermedad de insuficiencia renal. Es una afección en la que los riñones, que se produce cuando los riñones ya no pueden filtrar todas las toxinas del agua. Es comúnmente conocida como una afección en la que los riñones dejan de funcionar adecuadamente durante un periodo de tiempo. Esta empieza cuando el riñón pierde la capacidad de filtrar los líquidos. Bien, algunos de estos pueden llegar a diabetes, conocida como la diabetes mellitus, que es la más fuerte, se podría decir, que es la causa más frecuente de insuficiencia renal. Contribuye más del 40% de las causas nuevas. Incluso cuando los medicamentos y la dieta pueden controlar la diabetes, la enfermedad puede conducir a
nefropatía e insuficiencia renal. Las causas de estas son comezón, calambres musculares, hinchazón de piernas y tobillos, entre otras más comunes, ¿verdad? Después de, bueno, alguna otra, ¿verdad? Es el cálculo renal, que también conocido como, bueno, por su nombre, ¿verdad? También es conocido comúnmente como piedras en los riñones. Se conoce como una pieza sólida de material que se forma en el riñón debido a sustancias presentes en la orina. Probablemente los riñones asociados con la diabetes esté causado daño a los grupos sanguíneos que filtran la sangre, los cuales traen estos cálculos renales. Y estos pues normalmente no tienen una sola causa, ya que los cálculos renales pueden no causar síntomas hasta que llega a los riñones. Normalmente se manifiesta a través de dolor, como dolor al orinar, dolor de rodillas, náuseas, necesidad constante de ir al baño, fiebres y escalofríos, entre otras, ¿verdad? Existen diferentes tipos de cálculos renales. El cálculo de calcio, el cálculo de estrovita, el cálculo de ácido uriúrico, que es el más común, ¿verdad? El cálculo de cistina. Esto, también existe la enfermedad renal multiquística o también conocida como poliquística, que esta enfermedad es más de trastorno renal que se caracteriza por pasar de padres a hijos, lo que lleva a quistes en los riñones. Estas son malformaciones que pueden afectar tanto órganos del cuerpo como el corazón, el hígado, entre otros órganos. Existen dos tipos de enfermedades renales multiquísticas, como la ERP, también conocida como autosomia dominante, y la ERP, autosomia recesiva. La ERP, autosomia dominante, comúnmente causa quistes en los riñones. En cambio, la ERP, autosomia recesiva, normalmente llamada como ERP infantil, debido a que pues se debe pues que se manifiesta más en bebés que muestran estos síntomas, ¿verdad? Ya al final, pues, de estas enfermedades, lo más requerido es un trasplante de riñón, ya sea por diferentes enfermedades, pues, que terminan con el funcionamiento del riñón, pues, lamentablemente se hace comúnmente un trasplante de riñón. Prevención en salud. Las infecciones del tracto urinario y TU son un problema médico importante, siendo la segunda infección bacteriana más común de los seres humanos, después de la infección del tracto respiratorio. A menudo son recurrentes con frecuencias difíciles de tratar y puede causar daño parenquimatoso en el riñón, dando lugar a insuficiencia renal y más complicaciones. Las infecciones urinarias imponen una carga sustancial a la sociedad y al sistema de atención en la salud, relación con el diagnóstico, el tratamiento a la pérdida de productividad, morbilidad y en ocasiones la muerte. Además, el aumento de resistencia de los agentes antimicrobianos de importancia terapéutica y la reciente aparición del grupo clonal ST-131, virulento y multiresistente, han hecho que el tratamiento de la IU sea cada vez más costoso y desafiante. Las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres y a menudo recurren y pueden causar una extensión de la infección o incluso una lesión renal irreversible. Algunas cosas que deberíamos de tomar en cuenta para prevenirlas o compartirlas son mantener una higiene íntima adecuada, beber suficiente líquido para favorecer la diuresis y así limitar la proliferación de bacterias, miccionar con frecuencia y vaciar completamente la vejiga, porque de esta forma se obstaculiza el crecimiento de los gérmenes presentes en este órgano. Orinar antes y después del coito. Al mantener relaciones sexuales, aumentar las posibilidades de que las bacterias pasen a la uretra y la micción favorece a su eliminación. Los diuréticos, a veces llamados pastillas de agua, ayudan a eliminar la sal y el agua del cuerpo. La mayoría de ellas ayudan a los riñones, liberen más
Más sodio en la orina. El sodio toma agua de la sangre, lo que disminuye la cantidad de líquido que fluye a través de las venas y las arterias. El desarrollo del aparato urinario es sin duda uno de los procesos más destacados dentro del organismo, ya que este sistema cumple con diferentes funciones que ayudan a mantener una homeostasia en el organismo. Esto es con la finalidad de conocer cómo se desarrollan los riñones, la nefrona, uretres, vejiga, en fin, cada una de las partes que constituyen dicho sistema. Hemos llegado al fin de nuestra exposición. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que haya quedado todo claro en esa exposición